Buenos días, en esta unidad vamos a trabajar el romanticismo y el realismo español. De ellos vamos a tener en cuenta el concepto, las características y los representantes, tanto del romanticismo como del realismo. El romanticismo es un movimiento artístico-cultural que se basa en dos pilares fundamentales, el liberalismo político y la libertad artística basada en la inspiración. Es un movimiento que surge en Alemania e Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, llega tardíamente al territorio español, aproximadamente hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En España, el romanticismo es una actitud ante la vida, es un estilo de vida que abarcó todas las artes y la moda. Reacciona contra lo que es el clasicismo, las normas establecidas y principalmente está en contra de la razón. El romántico retoma el gusto por lo nacional, en España se vuelve hacia lo sobrenatural cristiano y se rescatan las tradiciones del romancero que se habían trabajado durante la Edad Media. Principalmente encontramos el género lírico y el género dramático, y aunque fue un movimiento de corta duración, aproximadamente unos 20 años, sí deja grandes repercusiones en el ámbito literario. Dentro de las características tenemos principalmente la subjetividad, la cual es el sentir ante los hechos o ante los temas, ante un objeto. El autor va a presentar su subjetividad, va a convertir también ese yo en el centro de la expresión artística, lo hemos reflejado a través de sus obras. También lo encontramos como característica que es vocero del ansia de libertad que hay para los hombres, esto alimentado tal vez por la Revolución Francesa. También encontramos que desean alimentar el espíritu idealista en el anhelo vago de lo infinito y además usar un estilo acorde con la nota individual, convirtiendo así el lenguaje en un reflejo de lo que es la personalidad del autor. Dentro de sus representantes tenemos dentro del género lírico a Gustavo Adolfo Bécquer como el máximo exponente del romanticismo, muy estudiado en el siglo XX y en el siglo XXI y todavía es base para lo que es la poesía actualmente. A José Espronceda y a Rosalía de Castro. Dentro del teatro vamos a encontrar a José Zorrilla y Morán y en la prosa a Mariano José de Larra, Ramón de Mesoneros, Serafín Estébanes y Gertrudis Gómez de Avellaneda. El movimiento realista es un movimiento que surge en contraposición del realismo, es todo lo contrario. El romántico va a trabajar la parte subjetiva, el realismo va a trabajar la parte objetiva. Vemos entonces que es un movimiento que se desarrolla en el último tercio del siglo XIX. Los escritores tratan de reflejar a través de sus obras el contexto social, económico, político del momento y nace entonces rechazando lo fantástico y lo maravilloso que fue trabajado por el movimiento romántico. En España predomina la burguesía, la influencia del realismo europeo, las nuevas investigaciones y la ciencia que llevan a que el realismo sea acogido y que presenten al héroe, al protagonista, como un ser humano de la ciencia. Dentro de la característica fundamental pues es presentar de forma objetiva, veraz, la realidad. Esa sería su principal característica. También van a utilizar un lenguaje minucioso, muy descriptivo, detallado. También va a ser un individualismo, materialismo, reflejando el deseo por el ascenso social que tienen especialmente las clases bajas y es muy utilizado dentro de la novela. Los representantes del género de la novela tenemos a Benito Pérez Galdós, a Juan Valera, a Leopoldo Alas, conocido como Clarín, y a Emilia Pardo Bazán. Dentro del ensayo, ya a partir de este momento del ensayo es importante porque presenta la crítica tanto de las obras como del cine, como de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sobresale Amador de los Ríos, Marcelino Menéndez Pelayo y Manuel Mila y Fontanes.
Dentro del género lírico vemos a Ramón Campoamor, que escribe poesía. Él perteneció prácticamente que a un post-romanticismo, pero posteriormente empieza a trabajar lo que es el realismo a través de la poesía.